Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos ya sobre la recta final del libro de los Proverbios de Salomón, ya sobre el capítulo 30, conocido como la palabra de Agur. Resulta que no todos los 31 proverbios que hemos estado estudiando fueron escritos, fueron transcritos por Salomón. Es el caso de el proverbio del capítulo 29, el 30 y el 31. Básicamente se conocen como un oráculo profético. Y como el caso del 30, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, eh, fueron escritos por otra persona. Aquí empieza uno a ver por qué incluirlos dentro de los proverbios de Salomón. Si toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué ocurrió con estos tres capítulos, 29, 30 y 31 del libro de los Proverbios? Que ciertamente, reitero, no fueron escritos por Salomón. Dada su connotación profética, fueron aceptados, incluidos dentro de eh, el contexto de los libros que conforman el texto de los Proverbios de Salomón. Y básicamente aquí hay unos escritos de Agur, que era hijo de Jaque, y habla estableciendo una profecía muy clara sobre Itiel y Ucal. Resulta que Itiel y Ucal, vamos a ver ahora, están contenidos dentro de lo que hemos hablado en este texto de los Proverbios y en el libro de Isaías sobre eh, el imperio medo-persa, los medos y los persas. Es por eso que en esta coherencia de la Biblia se ha aceptado incluirlos dentro del canon de los libros sapiensales, concretamente en el libro de los Proverbios. Ahora bien, se podría tomar estos tres capítulos y especialmente este que es el número 30, el capítulo 30, como un anexo, un complemento a los proverbios de Salomón que vimos hasta el capítulo 28. ¿Y por qué verlo de esa manera? Porque es absolutamente rico, es completamente delicioso en la exposición de el Hijo de Dios frente a las cosas de Dios. ¿Cómo deben ser los hijos de Dios cuando realmente están aferrados a Dios? No de otra manera. Y ahí la fascinación. Es muy interesante ver la forma en que se expone todo el texto, puesto que tiene 10 elementos que lo hacen absolutamente contundente dentro del proceso. Y el primero de ellos es la profesión de fe que hace Agur, allí entre los versículos 1 y 6. En segundo lugar, la oración que hace Agur a Dios, hace una oración espectacular del versículo 7 quizás al 9 o al 10. Continúa la descripción con un planteamiento sobre lo que implica hacer o generar un perjuicio
a los siervos, a aquellos que les sirven a los demás. Y hay una connotación muy importante. Allí eso lo vemos en el versículo 10, habla de cuatro personas o cuatro tipos que son malas, cuatro personas que se hacen detestables. Lo plantea ahí entre el versículo 11 y el 14. En quinto lugar, vemos que Agur plantea cuatro cosas que se hacen insaciables en la naturaleza humana. Y es precisamente teniendo clara conciencia de todos estos aspectos que el Hijo de Dios puede mantener su posición de Hijo de Dios cuando está en la tierra. Esta exposición de estas cuatro cosas insaciables se establecen claramente del versículo 15 y el versículo 16. Habla asimismo del versículo 17 al 20 aproximadamente de cuatro cosas que son inescrutables, no se pueden medir, no se pueden investigar. Continúa en séptimo lugar con cuatro cosas intolerables. Versículo 21 al 23 continúa con cuatro cosas sabias, cuatro cosas que son supremamente pequeñas, pero que envuelven en sí misma una tremenda sabiduría. Y lo vamos a desarrollar a continuación entre el versículo 24 al 28. Por último, en noveno lugar, habla de cuatro cosas que son majestuosas, se hacen majestuosas en su andar. Y vamos a ver a qué hace referencia con esa majestuosidad. Es textual. Lo encontramos allí del versículo 29 al 31. Y por último, una tremenda recomendación en décimo lugar, una invitación, una citación concreta al Hijo de Dios para mantener su dominio propio. Lo vemos allí el versículo 32 y el 33. Padre, queremos agradecerte por este día. Queremos darte gracias por este tiempo, por este espacio y por este lugar, Señor, por la maravilla de poder contar con tu presencia en nuestras vidas, por la posibilidad de poder caminar de tu mano, porque en valles oscuros, Señor, hemos de pasar, ante el adversario nos hemos de enfrentar. Cada día, Señor, traerá su afán, y en cada día, Señor, tú nos sustentas por cuanto escrito está. Y aun cuando caigamos, no quedaremos postrados, Padre, por cuanto tu mano estará allí para levantarnos, conforme el salmista lo ha determinado. Padre, te clamamos por nuestros seres muy amados, te clamamos por la condición del mundo. Te rogamos tengas misericordia de nosotros, hoy y siempre, en este y en todo lugar. A ti oramos, Padre, a ti clamamos. Aguza, Señor, nuestros sentidos espirituales. Danos sabiduría que viene de lo alto. Ministranos y oriéntanos, Padre, en tu santa palabra. Amén. De Agur, capítulo 30 del libro de los Proverbios de Salomón. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno. No tengo entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no se te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí.
No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, no obedece, ni bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, y aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuerpos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en los palacios del rey. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey, a quien nadie se resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo en tu boca. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. A mí que poco me gustan los refranes, encuentra uno en este capítulo 30 varios, incluso refranes que otrora se le hubieran escuchado a las abuelas. Le decían a uno, ay, mija, tanto que bate la leche que va a sacar mantequilla. Ahí está. Y resulta que todo eso es bíblico. El resumen de todo este capítulo, que vemos que es bastante extenso, yo creo que se puede resumir en unos grupos y de cada uno de ellos podemos extraer una tremenda, tremenda enseñanza con una aplicación directa y concreta para los hijos de Dios.
En primer lugar, podemos ver esa humillación que hace Agur a sí mismo cuando reconoce esa infinita insuficiencia, ignorancia, incapacidad y enaltece ese poder infinito de Dios. Cuando se da esto, lo que está haciendo básicamente Agur es reconociendo la omnipotencia de Dios. Y es algo muy parecido a lo que encontramos allí en Romanos 12:3 y más aún en 1 Corintios 2:14. Encontramos ese mismo planteamiento. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? En un reconocimiento abierto, claro, contundente, no un reconocimiento de boca hacia afuera, no, es un reconocimiento de corazón, tremendo, tremendísimo. Y reconoce aún más que para poder conocer a Jesucristo, hace la citación directamente a Jesucristo, es necesario estar en una absoluta santidad. Y eso nos pone en una situación muy difícil. Recordemos que el libro de Isaías fue escrito mucho antes de la venida de Jesucristo. Y ya aquí, en este capítulo 30, ahora está diciendo, cuando venga Cristo, usted no va a tener cómo verlo, porque usted no va a ser santo. La única posibilidad de que usted pueda presentarse ante Dios es a través de Jesucristo. Porque si usted no lo hace de esta manera, usted va a ser visto impuro. Usted no puede presentarse de buenas a primeras ante Cristo. Usted se tiene que presentar ante Cristo en absoluta santidad. Y para hacer eso, hay que reconocer que Jesucristo es Dios y que Jesucristo va a pagar a futuro de este momento histórico en el que está escrito el texto con su vida y con su sangre por sus pecados, para que cuando usted sea presentado ante el Padre por Cristo, usted sea visto totalmente santo. Tremendo punto, tremendo. Y es algo que es reiterativo en la Biblia. O sea, lo vemos a través del Antiguo Testamento, desde Génesis 3, la caída del hombre, empezamos a ver este precio de sangre y va cobrando forma y va adquiriendo forma hasta el Nuevo Testamento, donde Jesucristo hace, ejecuta la acción, todo lo que se venía haciendo de una manera simbólica, si puede llamarse así, ante Dios. Encontramos la cita en Juan 3:13, encontramos la misma cita en Efesios 4:8, en Job, capítulo 38, capítulo 39 del libro de Job, lo encontramos claramente. Eh, en el Salmo 18:30 encontramos el planteamiento de que Jesucristo, para poder ver a Jesucristo, compartir, es necesario estar investidos, recubiertos de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Y allí viene a flote una de nuestras primeras charlas, una de nuestras primeras conferencias, que fue las 5 columnas de la verdad. ¿Recuerdan la charla? ¿No se la recuerdo? Ok. 2 segunditos rápidamente. 5 columnas de la verdad. Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y la ley es la verdad. Tremendo, tremendo. Continuamos avanzando en este tema de la oración que hace Agur a Dios. Es una oración de una absoluta entrega. Y básicamente le dice a Agur allí sobre el versículo 7, 8 y 9, solo te pido dos cosas. Dos cosas. Primero, que cuides mi alma. No permitas que me haga vanidoso ni soberbia. Por el contrario, dale gracia a mi alma. Y segundo, cuida mi cuerpo, pero no lo llenes de abundancia, ni tampoco de escasez. Dame lo justo para vivir. Y esta oración de Agur
tiene un contenido muy tenaz, muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos enseña a orar por lo que necesitamos, no por lo que queremos. Pocas veces el ser humano quiere lo que necesita. Normalmente nosotros creamos la necesidad de lo que queremos, pero muy pocas veces oramos o queremos lo que necesitamos. Tremendo. Y miren el momento en que Aguro está haciendo esto. Es una recomendación muy similar a la que encontramos allí en Mateo 6, Mateo 6:11. ¿Recuerdan? Ok. Lo que encontramos en Primera de Timoteo 6:8. En varias partes está allí la cita donde se nos enseña a pedir de esa manera, por el alma y por el cuerpo. Pero ¿en qué medida y bajo qué condiciones? Pégale una leída. Más adelante, eh, habla sobre el versículo 10 al 14, habla de lo que es el juicio o el perjuicio que generamos sobre el siervo ajeno. Y aquí hay algo muy interesante, porque para hacer juicio sobre los demás estamos solos, o para hacer quedar mal al que no tiene la posibilidad de defenderse, estamos solos. Echémosle la culpa a Fulanito, que eso me recuerda al caso de Posadita, por allá en 1950 y algo. Bueno, eso es otro tema. Pero es básicamente eso, echarle la culpa, hacer la reprensión, poner la queja de aquel que no tiene quién ni cómo defenderse. ¿Me hago entender? Y frente a este tema, le recomiendo con especial cuidado, leas el libro de Santiago, especialmente capítulo 3 y 4. Dale una leidita para que se refresque, para que se mueva un poco en este tema de enjuiciar, al menos favorecido. La Biblia aquí hace eh, un llamado muy fuerte a través de esta profecía de Agur. ¿Por qué? Porque dice, si usted acusa al siervo ajeno y no tiene cómo defenderse, esto no se va a quedar sin cuenta de cobro. Esto se va a cobrar. Esto no se va a quedar sin castigo. Ups, como es de fácil limpiarse con los demás, ¿no? Y aquí nadie tiene la culpa de nada. Adán, que va, es que la mujer que me diste. Eva, que es que la serpiente. Serpiente, que va, nadie tiene la culpa. Siempre es culpa de los demás. Y sabe que eso es muy triste en nuestra sociedad porque hemos aprendido a establecer que la cadena se rompe por el eslabón más débil. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Todo, todo. Nos encanta romper la cadena por el eslabón más débil, no por el punto de mayor esfuerzo. Tremendo, tremendo. Y habla aquí, dentro de este mismo marco del versículo 10 al 14, cuando habla de estos perjuicios, establece personas que son a los ojos de Dios abominables, insoportables, personas que les queda grande el título de personas. Y en primer lugar, pone allí los jóvenes que son rebeldes a la instrucción y la disciplina del padre o de la madre. El joven que es rebelde a la disciplina del padre o a la enseñanza de la madre es abominable a los ojos de Dios. En segundo lugar, pone los hipócritas presuntuosos, aquellos que se llenan la boca diciendo, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Están cargados de pecado. Recuerde que el pecado empieza aquí, no cuando usted ya lo hace. El pecado empieza aquí, en la mente, en la cabeza.
Y hay personas que se ufanan de eso. Es que yo qué he hecho malo. Es que yo a quién le hago mal. Tal vez si conocieras la Biblia un poco mejor te darías cuenta de lo malo que eres. Tremendo. En tercer lugar, la Biblia pone como personas detestables a los que son orgullosos y altivos. Orgullosos y altivos. Y dice que estas personas son insoportables precisamente porque se han hecho insaciables. No hay forma de satisfacerlos. El joven que es indisciplinado, no hay forma de hacerlo disciplinado. No quiere aprender. ¿Qué hacemos con eso? ¿Mm? El que es hipócrita y presuntuoso, el que se pavonea diciendo que no comete falta, que él es muy bueno, que él va a las reuniones o a la misa o al servicio que 8 días, que mejor dicho, sirve en la iglesia, que vuelva, va, trátale de decir alguna cosa. Ah, eso es como alegar con un poste, eso es como discutir con una lámpara, pues no va a pasar absolutamente nada, no pasa nada. ¿Se da cuenta? Lo mismo pasa con el que es orgulloso y altivo, haciendo por ahí toyotadas en la calle, pues ni le ocurre decirle nada. Uno tiene, puede, quiere y no le da miedo. Es poderoso, tremendo, tremendo. Y de allí pasa a cuatro cosas que realmente son cinco, muy similares a las que se establece en el libro del profeta Amós, capítulo 1 y capítulo 2 del profeta Amós, donde se establecen eh, unos elementos más allá de la medida. Se colma la medida. O sea, es tan que no hay cómo medirlo. Es una cosa tan horrible que no hay cómo establecer un parámetro. Y eso es lo que establece el libro del profeta Amós, que es bastante pesado, es bastante fuerte. Para luego a eso, préstele atención. Y habla de cuatro cosas que son insaciables, no se pueden llenar, no hay cómo medirlas. Y de esas cosas hablo en primer lugar el Seol, es decir, el sepulcro. Seol es en hebreo. ¿Cuándo se termina de llenar un cementerio? Nunca. ¿Cuándo van a dejar de haber muertos? Nunca. No hay como decir, cuando ocurran tantas muertes, no, no hay forma. Nunca se termina de llenar. Los muertos siempre van a estar. En segundo lugar, pone allí la mujer estéril. ¿Quién desea más un hijo que una mujer estéril? No se cansa de desear, de añorar, de tratar. Es estéril, nunca va a tener un hijo. Recuerda a Sara, la mujer de Abraham, como decía Sandro de América, un botón basta de muestra y los demás con camisa. Tremendo. En tercer lugar, la tierra sedienta de agua. Usted ha tratado de hacer un huequito en la tierra y de llenarlo con agua. ¿Cuándo acaba de llenar? Muy bien. Usted debe pensar agua y agua y agua, el agua se va, se va, se va. No faltará por ahí el ingeniero civil que diga, ah, pero ¿y si es un suelo plástico, arcilloso? Todo hay que decir, todo hay que decir. Pero condiciones normales de un suelo nunca, nunca se va a llenar de agua, bíblicamente hablando. En la playa, usted trata de hacer un huequito en la playa, echarle agua y échale agua, no para nada, agua debajo. Y en cuarto lugar, el fuego sediento que no para. Esas cuatro cosas son insaciables. No hay cómo llenarlas, no hay cómo apagarlas. Mientras el fuego va avanzando, fíjese que cada vez es mayor y mayor y mayor y mayor. Cada vez crece más. Es tremendo. Y aquí pasamos ya del versículo 18 al 23, cuando Agur establece aquí cuatro cosas que son irrastreables. No hay cómo evidenciarlas.
no hay cómo seguirlas, no hay cómo decir, aquí pasó esto. Tremendo, tremendo. Y esto me recuerda algo que vimos por allá en el libro, tal vez sería en el libro del Eclesiastés, algo muy similar a esto que vamos a plantear aquí y que algunos plantea entre el versículo 18 y el 23. Y son cuatro cosas que no son rastreables. La primera, el vuelo del águila. Usted no tiene forma de sentarse en una montaña y decir, "Ve, por aquí pasó un águila ayer". Pues, no hay cómo saber. Por aquí hay un rastro de varias águilas, como que han pasado varias en estos días. No, no hay cómo. No hay forma de rastrear el vuelo del águila. En segundo lugar, nos habla del rastro de la culebra sobre la roca. Cuando usted ve la tierra y ve la huella en zigzag, usted dice, por aquí pasa una culebra. Pero y en roca, no hay forma de que sobre una roca usted pueda determinar que pasó una serpiente. No hay forma de seguir este rastro. En tercer lugar, nos habla de la huella del mar, del barco en el mar. No es posible que usted vaya por el mar y dentro de un rato, dentro de un tiempo, en unas horas, usted ya ve, por aquí pasa una lancha. No. El barco va y su ola se pierde, casi que inmediatamente. No hay forma de averiguar el rastro de una embarcación en el mar. Es imposible. Y el último, el más pesado, el más duro, y donde tantos hemos caído. No hay forma de seguir el rastro de hombre en doncella y a la visconversa. El rastro de la doncella sobre el hombre. No hay forma, no hay ninguna manera de que un hombre esté con una mujer y le diga, usted ha estado con 224 hombres. ¿Mm? Usted ha estado con un hombre. Mm, no hay forma. Y a la visconversa, no hay forma de que una mujer le diga a un hombre, ah, pero vos has estado como con 1 millón de mujeres. No hay forma de medir ese rastro. No hay cómo. Y aquí es donde dice la palabra, la ramera va y comete su pecado, se limpia la boca y dice, no he hecho nada mal. ¿Comprende lo que pasa? Y este es el abrebocas de lo que es la lascivia, la lujuria, el adulterio, la fornicación. Hilados uno detrás del otro. Me pregunto cuántos hemos hecho conciencia de este proceso. Grave. Allí el versículo 18 al 23 lo encontramos. La profecía de Agur. Tremendo. Le digo, ponga de pálido, ponga las botas con este tema que no es un tema fácil. Y mucha gente juzga. Y muchos juzgamos desconociendo la realidad de las cosas, desconociendo la incapacidad de hacer las cosas, desconociendo que somos absolutamente ilimitados en las cosas. Tremendo, tremendo. Más adelante allí, sobre el mismo versículo 20, se presentan cuatro cosas que se hacen intolerables, insoportables, no me las aguanto. Y es un planteamiento muy similar al que encontramos por allá en Génesis 29, ¿sí? Cuando la historia de Jacob con Lea, ¿se acuerda? ¿No se acuerda de la historia de Jacob con Lea? Vaya, pégale una leidita. Génesis 29, por el 30 al 31. Génesis 29, 30. Pero pues, bueno, ahora lo lee. ¿Listo? Donde dice, hay cuatro cosas que son intolerables, insoportables. La primera es el esclavo que llega a reinar. Y no porque no pueda ir a reinar,
El planteamiento bíblico es muy sencillo. Aquel que siempre ha sido esclavo, como hombre, seguirá teniendo mentalidad de hombre, de esclavo. Ah, pero vea el caso de José, que fue esclavo en Egipto y llegó a ser el asesor del faraón. ¿Cuál es la condición de José? ¿Qué fue lo que José hizo para pasar de esclavo a asesor del emperador? Se entregó a Dios. El que es esclavo, aferrado a la mentalidad de hombre, seguirá siendo esclavo. ¿Ha escuchado usted el refrán de que uno puede sacar el personaje del pueblo, pero no puede sacar el pueblo del personaje? Usted puede sacar al pobre del barrio, pero no puede sacar el barrio del pobre. ¿Ha visto algunos deportistas que han conseguido muchísimo dinero? Bueno, hace algún tiempo, ahora ya no es tan común. Muchos futbolistas que venían de estratos muy bajos y consiguieron muchísimo dinero. Siguen siendo los mismos gamines de toda la vida, solamente que son un gamín con plata. Es básicamente eso. En segundo lugar, es intolerable el necio que se sacia de pan. Y volvemos al planteamiento. ¿Cuáles son los necios? Hemos hablado de los necios todo el tiempo, especialmente en el libro de los Proverbios. Entonces, cuando un necio se sacia de pan, básicamente se vuelve lo que llaman en mi pueblo petrista. O sea, todo lo quiere para él, nada para los demás. Es un necio. Es más, se cree con derecho y se cree que todos los demás tienen obligaciones, pero él tiene derechos. Es un necio. Cuando se sacia, utiliza el poder para poder. Y el poder no es para poder, el poder es para servir. ¿Ve la diferencia? Entonces no es que el necio no se pueda saciar. Sí, pero si sigue siendo necio, va a acabar con todo. Cuando el necio deja de ser necio, entonces empieza a ser un hombre sabio. El tema cambia y cambia ostensiblemente. Piénselo. En último lugar, la mujer aborrecida sin causa. Es insoportable cuando se habla de mujeres que sin ninguna razón, con injusticia, son discriminadas, sectorizadas, son apartadas y enjuiciadas sin ninguna razón. La injusticia contra la mujer. Y ahí es lo que le citaba ahora del episodio de Génesis 29. Allí con Raquel, con Jacob, con Lea. Pégale una ley, es insoportable, pero no la injusticia que se da sobre algunas mujeres. Allí, pasando ya al versículo 24 y al 28 sobre la recta final del capítulo 30 que estamos evaluando, hay cuatro cosas que son tremendamente admirables, pero que son tan pequeñas. Y allí hay que hacer un par de ajustes a la versión que leemos ahora, que es la versión Reina Valera de 1960. Una breve adaptación del hebreo. Esas cosas pequeñas son, en primer lugar, la hormiga, como durante todo el verano trabaja incansablemente para guardar y garantizar su alimento. Es decir, la laboriosidad de estos animales. Y eso me recuerda a aquella parte del libro del Eclesiastés o de los Salmos, no estoy muy seguro, aquel que no trabaja, que no coma. Aquel que es petrista. La Biblia es muy clara en este tema de la laboriosidad. Trabaje, organícese, un paso a la vez, un paso con cada cosa. Y nos muestra las hormigas. Qué tremenda lección. En segundo lugar, habla de los conejos.
y de su previsión. Aquí es donde hay que hacer la primera acotación. Realmente no son los conejos, son unos animales que llaman los damanes. Los damanes, que son los que se encuentran en esa zona hebrea, son unos animales que entre las rocas organizan su casa. Su nido está hecho entre rocas organizadas. Y ya saben que dice la Biblia de la casa sobre la roca. Entonces, no son los conejos, los damanes son unos animales un poco más pequeños que el conejo y que organizan su vivienda en los lechos rocosos. Siempre van a tener casa. Y son más pequeños que los conejos, pero son de la misma familia. Listo, la versión Reina Valera habla de los conejos, pero realmente en el texto son damanes. Listo. Habla de las langostas y nos dan una tremenda, tremenda lección. Dice que no tienen príncipe y sin embargo salen por grupos o por legiones. Nos llama la atención de las langostas sobre la organización. No tienen general, no tienen ejército y sin embargo salen por tropas organizadas a hacer su trabajo. Cualquier parecido con la realidad es mera profecía. Tremendo. Y por último habla de que las arañas que caben en su mano también están en la casa del príncipe. Realmente en el hebreo la palabra para araña y para lagartija, las lagartijas que vemos en las casas, es básicamente el mismo término. Araña o lagartija o insecto de esa naturaleza, eh, es eso. Usted la puede tomar en su mano y sin embargo ella va a habitar donde quiera. En los palacios del rey van a habitar. Tremendo. Tremendo, le digo sinceramente. Y por último, ya sobre el versículo 29 al 33 encontramos las cuatro cosas majestuosas en su andar. El primero de ellos nos cita al león. El león siempre anda erguido y majestuoso, protegiendo su manada. Su manada va confiada detrás del león. Por algo, el símbolo para identificar a David es el león de Judá. León. ¿Sí? En segundo lugar, habla el que es elegante, el que tiene los lomos ceñidos, el que anda erguido, mirando al frente y arriba. En algunas adaptaciones teológicas se habla de que allí no se trata de una persona, sino que hace más referencia a un animal, precisamente por el hilo que viene manejando de los animales. Fíjense que nos ha hablado de hormigas, de conejos, de arañas, nos ha hablado de leones, nos ha hablado un montón de animales. Entonces, es muy probable que aquí nos siga hablando, como les digo, algunos escritores hablan de que hace referencias al caballo o hace referencia al gallo, el gallo que siempre está erguido y canta en las mañanas, o el caballo que siempre camina pavoneándose. Hay algunos que dicen que hace referencia a eso, realmente la versión Reina Valera habla de aquel que tiene los lomos ceñidos, de aquel que anda elegantemente, muy puesto en su punto. Por último, nos habla del macho cabrío en la manada, que es aquel que siempre va firme y protegiendo a las cabras, el macho cabrío. Y por último, el rey frente a su ejército. El rey nunca se devuelve, el rey nunca agacha la cabeza, el rey siempre va al frente de su ejército. Tremendas enseñanzas nos deja este capítulo 30 del libro de los Proverbios de Salomón. Finalmente les decía que nos hace un llamado al dominio propio como hijos de Dios y este llamado se enfoca en que cuando llegue la soberbia, cuando llegue esta condición de prepotencia a nuestra vida, pongamos el dedo en la boca. Recuerde una vez más Santiago, capítulo 3, capítulo 2, la boca. Recuerde todo lo que hablamos en el libro de Eclesiastés. Recuerde todo lo que hemos hablado en el libro de los Proverbios sobre el tema de la boca. La Biblia nos hace un llamado bien importante sobre el dominio propio, diciéndonos, ojo, mano en boca, contrólese.
no haga el daño, no haga el daño. Mis muy queridos y bien amados, el Señor tenga misericordia de todos nosotros, nos guíe, nos oriente, nos ministre y nos fortalezca hoy y siempre. El Señor les guarde.